Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. Es verdad, y a días no compartimos nada. La tristeza ha sido grande en mi corazón en estos últimos días, pues no es fácil perder a las personas a quienes tanto uno ama en este mundo, sabiendo que ya no vamos a conversar con ellos, ya no nos vamos a alegrar con ellos, ya no podremos hacer nada juntos de lo que acostumbrábamos en este mundo. Pero también sabemos que Dios tiene promesas y por medio de esas promesas nos consuela, porque las promesas de Él pronto se cumplirán todas, incluyendo su segunda venida en este mundo, para librarnos de toda angustia, de todo sufrimiento, de toda tristeza y de todo dolor. Entonces, en este día los invito a continuar con nuestro estudio sobre la vida de nuestro Señor Jesús. Y hoy vamos a ver cómo eran las oraciones de nuestro Señor Jesús. En Marcos capítulo 1 del 35 al 37 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándolo le dijeron: todos te buscan. Entonces vemos que en el libro de Marcos, en el capítulo 1, el versículo 35 y 37, dice que nuestro Señor Jesús se levantó muy de madrugada tal que era oscuro todavía. A esa hora se levantó nuestro Señor Jesús, se retiró a un lugar desierto, o sea, en un lugar en donde no había ruido alguno, para orar. Entonces, de esta manera, nuestro Señor Jesús quiere decirnos en este día que es necesario buscar la presencia del Señor, pero para poder concentrarnos lo suficiente, es necesario estar en un lugar en donde haya mucho silencio. Muy temprano de la mañana hay mucho silencio. En un lugar en donde no es habitado por muchas personas hay mucho silencio. Entonces nuestro Señor Jesús hizo ambas cosas. Se levantó muy de madrugada, cuando no hay ruido de las personas aún. Se retiró a un lugar que no era muy habitado, o sea, un lugar desierto, en donde no hay ruido de las personas. Eso quiere dar a entender que cuando vamos a orar, no podemos estar en un lugar en donde vamos a ser distraídos. O sea, que vamos a estar hablando con Dios mientras estamos escuchando otras clases de ruidos. Así es que cuando vamos a orar a Dios, es necesario que podamos retirarnos a nuestro cuarto, encerrarnos en ese lugar y hablar con nuestro Creador. Y es necesario que en este tiempo en que estamos viviendo, sabiendo que la humanidad es demasiado, en especial los que vivimos en comunidades o en las ciudades, en lugares poblados, debemos de entender que hay mucho ruido durante el día. Entonces, como seres humanos, con la inteligencia que Dios nos da, si lo entendemos de esa manera, vamos a levantarnos muy de madrugada, como lo hizo nuestro Señor Jesús, cuando no hay ruido ni siquiera de los carros que van para arriba y para abajo, para un lado y para otro. En ese espacio de la madrugada, en el que no hay ruido alguno, vamos a levantarnos, vamos a hablar con Dios. En ese momento no vamos a ser distraídos por nada ni nadie, y entonces podremos hablar bien con Dios, concentrarnos en lo que le queremos hablar y concentrarnos en las promesas de Dios, en especial en la sabiduría y el entendimiento para nuestra vida. Entonces, si queremos encontrar al Señor de la manera más adecuada, sería bueno buscarlo temprano en la madrugada y en un lugar en donde no seamos interrumpidos, en un lugar
a solas, nosotros con Dios. Salmo 55, 17 dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Entonces dice el salmista, tarde y mañana y mediodía oraré. Entonces, Él orará tarde, mañana y mediodía. Orará y clamará al Señor. Pero vemos que en medio de la tarde, en medio del mediodía, está la mañana. No desecha la mañana, pues se da cuenta de que en el silencio de la mañana es cuando más liviana está su voz, cuando más concentración hay en él para que pueda hablar con Dios como que estuviera hablando con un amigo. En Salmos 88, 13 dice, mas yo a ti te he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Una vez más el salmista dice, mas yo a ti he clamado. Le dice a Jehová, a Dios el Todopoderoso, mas yo a ti he clamado, y de mañana mi oración te he presentado. Entonces dice el salmista, es a Jehová Dios el Todopoderoso a quien él ha orado, y su oración se lo ha presentado al Señor temprano de mañana. Una vez más podemos ver que en el silencio de la mañana, en el momento en que más puede concentrarse, es en el momento en que estos personajes han buscado al Señor. Entonces Dios quiere decirnos hoy que mientras más silencio haya en el lugar en donde nos encontramos, más concentración habrá y más liviana será nuestra oración para llegar hasta Dios. O sea, nos vamos a centrar más en nuestra oración, en la comunicación de nosotros con nuestro Padre Celestial. Mateo 14, 23 dice, despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Entonces vemos que una vez más habla de nuestro Señor Jesús. Dice que cuando Él despidió a la multitud, porque nuestro Señor Jesús enseñaba en el día y en la noche se la pasaba orando. Y eso es lo que nos dice en esta ocasión, que cuando despidió a la multitud, subió al monte a orar aparte. Una vez más nos dice que nuestro Señor Jesús no oraba en medio de tanto ruido, sino que se apartaba a un lugar solitario. Y vemos que en esta ocasión no está hablando solo de la madrugada, sino que está hablando que en la noche nuestro Señor Jesús se lo pasaba orando. Luego, si nosotros seguimos lo que sucedía en este momento, o después que nuestro Señor Jesús dice que despidió a la multitud y se quedó orando en el monte, a solas. Luego dice que cuando nuestro Señor Jesús, cuando sus discípulos viajaban en la barca para llegar a cierto lugar, dice que en la madrugada nuestro Señor Jesús caminaba sobre el agua. Eso quiere dar a entender que nuestro Señor Jesús se lo pasó orando toda la noche, hasta cuando dio la madrugada, se levantó para alcanzar a sus discípulos. Entonces, si no aprendemos de estos salmistas que se levantaban muy temprano de mañana para centrarse en su oración, en su conversación con Dios, entonces aprendamos de nuestro Señor Jesús. Él también se levantaba muy de madrugada, cuando estaba oscuro todavía, a lugares solitarios en donde no fuera interrumpido, para hablar con su Padre Celestial, nuestro Padre también. Luego dice que cuando no se pasaba desde la madrugada hasta el amanecer hablando con nuestro Padre Celestial, se pasaba toda la noche orando. Entonces, entendiendo el tiempo en que estamos viviendo, entendiendo que el mundo se encuentra en una situación en la que no hay nadie que pueda librarlo sino Dios, debemos de entender
que lo más eficiente para este tiempo es la oración. Por medio de la oración nos comunicamos con Dios. Y si no sabemos orar, si no sabemos cómo orar o cómo hacerlo, entonces, ¿cómo buscaremos la presencia de Dios? Así es que, queridos amigos que están escuchando en este día, la oración es la manera en la que nosotros le hablamos a Dios. Y si queremos hablarle de la mejor manera, tenemos que buscar esa hora del día o esa hora de la mañana en la que más podemos concentrarnos para poder orar y hablar con el Señor y el Señor pueda escuchar nuestras oraciones. Así es que aprendamos de Jesús. Aunque no nos pasemos la noche entera orando como lo hizo Él, no solo en esta ocasión, sino muchas veces, aprendamos de Él en sus oraciones de madrugada, muy temprano de madrugada, cuando no hay ruido alguno, cuando no somos interrumpidos por nada ni nadie, oremos al Señor. De madrugada le hablaremos al Señor, Él contestará nuestras oraciones y el Señor estará de nuestro lado. Recibiremos de su bendición, Él nos acompañará en los días de nuestra vida y estaremos siempre seguros. Espero en Dios que este mensaje pueda ayudarnos en gran manera. Como hemos dicho, la oración es demasiado eficiente, no solo en este tiempo, sino que en todos los tiempos que hemos vivido y que estamos por vivir, así debe de ser la oración, una prioridad para nuestra vida. Y si queremos aprender a orar de la mejor manera, entonces aprendamos de nuestro Señor Jesús y aprendamos de estos salmistas. De los salmistas que se retiraban, o sea, se levantaban muy temprano de mañana a orar. Y nuestro Señor Jesús que se retiraba a lugares solitarios y muy temprano de madrugada, aún oscuro, se presentaba delante de Dios para orar. Y cuando no lo hacía así, toda la noche se lo pasaba orando. Quizá no quieramos orar toda la noche, pero de perdido 1 hora de la madrugada, dediquémosle al Señor. O aunque no sea así, lo que nazca de tu corazón. Si quieres concentrarte en tu oración, puedes hacerlo a horas de la madrugada. Así te concentrarás y el Señor estará pendiente a tu oración. Espero en Dios que puedas ser bendecido con este mensaje. Que el amor, la paz, la gracia, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea para cada uno de ustedes que me ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.